para tenerlos sobre aviso, para efectos de mis preguntas a este respecto, yo les voy a mandar como no un texto, o sea, sí les voy a mandar el texto del libro, ¿verdad? El libro nuevo, como lo hice la vez pasada, ¿verdad? Y también les voy a mandar como puntos claves que tienen que saber para estudiar este tema, ¿okay? Porque vienen como formulillas y todo eso. Entonces, digamos, que sepan, si yo le doy a ustedes una lista de fórmulas, a ver cuál de esas fórmulas vamos a utilizar para medir si es un niño, si es un deportista o una cuestión así, cosas de ese tipo. Básicamente, eso es lo que voy a dar. Okay. Entonces, primero, con respecto a la composición corporal, eso es un tema de alto interés para el equipo de salud, por el hecho de que la composición corporal se relaciona con múltiples patologías actualmente, ¿okay? O sobre todo con riesgo cardiovascular y con ciertas enfermedades metabólicas que son de interés para el sistema de salud. Okay. Además de eso, específicamente para el deportista, la composición corporal viene siendo también un principio que debe ser evaluado estrictamente para efectos de desempeño en la actividad física. Okay. Además de eso, hay que tomar en cuenta que la composición corporal varía con respecto a la edad, el sexo y factores étnicos. Es importante tomarlos en cuenta a la hora de establecer una medición de composición corporal. ¿Okay? No es lo mismo medir a una persona de raza negra que a una persona caucásica o una persona asiática. ¿Bien? Entonces, todos esos parámetros se deben tomar en cuenta a la hora de hacer estandarizaciones. ¿Okay? El estudio de la composición corporal se lleva a cabo a varios niveles. ¿Okay? Se puede llevar a cabo a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular, ¿verdad? A nivel de órganos y a nivel de todo el cuerpo en forma integral. ¿Okay? Son 5 niveles que vamos a describir rápidamente, tomando en cuenta que el más importante de ellos para efectos de ustedes es el segundo nivel, que es el nivel molecular. ¿Okay? Está conformado por elementos dinámicos por el hecho de que todo lo que conforma un nivel se relaciona con el siguiente nivel. O sea, el nivel atómico se relaciona directamente con, o representa la base del segundo nivel, que es el atómico, y el atómico representa la base del siguiente nivel, que es el celular, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, ese principio es importante tenerlo presente, porque muchos equipos y muchas técnicas lo que utilizan es la medición de uno u otro componente. ¿Okay? Existen influencias que pueden afectar esta medición, como ya les dije, el sexo, la edad, la raza y condiciones patológicas que es importante siempre tomar en cuenta en el individuo que se le está haciendo la medición, sea atleta o sea un paciente cualquiera. ¿Okay? Los modelos de valoración son esos 5. Ahí, chicos, quiero que hacer la corrección porque puse anatómico, perdón, es atómico, ¿verdad? Eso yo se los envío ya corregido. Claro. El modelo atómico, ¿verdad? Lo que mide es la composición corporal a partir de sus componentes esenciales en forma de átomos, que en este caso serían carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Principalmente. ¿Okay? Que son los que corresponden o los que conforman la mayoría, o mejor dicho, el 90% de la masa corporal. ¿Okay? A partir de este nivel, que es el atómico, se determina el nivel molecular. El nivel molecular
corresponde a las diferentes interacciones entre estos átomos que van a formar moléculas, las cuales se van a agrupar en diferentes compartimentos, ¿okay? Como lo son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, los minerales y el agua como tal. ¿Okay? Valga decir que este compartimento, nivel 2, es el de mayor importancia para ustedes, que este es el que normalmente se miden en los equipos, ¿okay? A partir de la densidad corporal, ¿okay? El tercer nivel, que es el nivel celular, corresponde pues a un nivel en donde se establecen 3 compartimentos a su vez, que son el nivel correspondiente a las masas celular, es decir, a las células que constituyen el organismo, a los líquidos extracelulares y a la masa sólida extracelular. La masa sólida extracelular, los sólidos extracelulares, entiéndase como todos aquellos tejidos que no tienen agua, pero que no son células, como por ejemplo el colágeno, la elastina, etc. ¿Okay? Y a partir de este nivel, las diferentes interacciones entre estas células van a conformar tejidos. Correspondería al cuarto nivel o nivel tisular. Entonces se puede decir que en general el organismo se puede dividir en 4 tipos de tejidos, que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿verdad? Representan la mayoría de la masa corporal. De estos, para efectos prácticos, los más importantes para ustedes, para efectos de medición de composición corporal, el más importante es el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido conectivo, que incluye la masa ósea, ¿verdad? Aquí lo único que no se toma en cuenta es el tejido epitelial, ¿no? Y por último, estos tejidos en conjunto van a componer un cuerpo completo, ¿verdad? Este cuerpo completo pues se basa en las mediciones correspondientes a el organismo en forma integral: la talla, el peso, la índice de masa corporal, todas las mediciones relacionadas con estos componentes en el individuo completo, ¿verdad? Lo que es el circunferencia abdominal, lo que es la longitud de los miembros, todo eso. ¿Okay? Entonces aquí ven que no se toma en cuenta la composición específica de ellos, sino más que todo la masa. ¿Qué tienes hecho? Se va a caer encima. ¿Quieres le apagamos? No se cae, siempre va a ir así. Ahora siempre he estado. No, siempre va a ir así, no se cae. Pero si quieres mejor lo apaga, porque si no. Haga el grito. No sé si es creo que es el de abajo. Bueno, chicos, entonces, como les decía, el modelo de análisis más importante para ustedes es el segundo nivel, que es el molecular. Y este modelo de análisis establece varios compartimentos dependiendo del tipo de técnica que ustedes utilicen para hacer la medición. Lo más común es que se utilice el modelo bicompartimental. El modelo bicompartimental es el que establece 2 compartimentos, ¿verdad? Que serían la masa grasa y la masa libre de grasa. Aquí creo que el profesor Rodolfo ha hecho mucho énfasis en evitar el uso de masa magra, ¿verdad? Utilizar más bien el término masa libre de grasa.
¿Ok? Porque entonces estos términos tienden a confundirse a nivel de los diferentes textos. Entonces, en este caso, el análisis bicompartimental divide al organismo en estos dos compartimentos: masa grasa y masa libre de grasa. ¿Okay? Ahora, el modelo tricompartimental, que también algunos métodos lo pueden determinar, establecen tres compartimentos que serían masa grasa, masa libre de grasa y el volumen de agua. ¿Okay? Y el que mide cuatro compartimentos establece la medición entre la masa grasa, el agua, las proteínas y los minerales. ¿Okay? Entonces, aquí se estarían estableciendo estos cuatro compartimentos, pero ya ahí estamos hablando de estudios mucho más específicos, que son un poco más costosos. Generalmente, las mediciones, como mucho, llegan a 2 o 3 compartimentos. ¿Okay? Entonces, hay que también establecer, dejar bien definido lo que es la masa grasa y la masa libre de grasa. La masa grasa incluye los lípidos esenciales y los lípidos no esenciales. ¿Okay? Sin embargo, chicos, los lípidos esenciales, que representan un 10% del total de la masa grasa, ¿okay?, son lípidos que no se pueden medir, ¿okay?, y que forman parte de la masa libre de grasa. ¿Por qué? Porque estos lípidos esenciales es lo que corresponde a las membranas celulares y la espingomielina. Ustedes saben que las membranas celulares están constituidas por fosfolípidos, que a fin de cuentas son un lípido, ¿verdad? Pero esto no se puede medir, ¿verdad? No se mide normalmente. Se toma como en forma arbitraria, como un 10% de la masa total de lípidos, ¿ok? Y forman parte de la masa libre de grasa, ¿ok? Si nosotros pudiéramos medir la masa, la masa de los lípidos, incluyendo las membranas celulares, lo que quedaría no sería la masa libre de grasa, sería la masa corporal libre completamente de lóbulos. Que eso no se puede hacer. ¿Okay? O sea, nosotros no podemos medir una masa corporal libre de lípidos, a no ser que sea por métodos químicos, pero habría que meter un cuerpo en diferentes soluciones y diluirlo, ¿verdad?, y hacer la separación, y eso pues solamente se puede hacer con cadáver. ¿Okay? Bueno, entonces hay variaciones en estos modelos por el hecho de que esos componentes de agua, lípidos, proteínas y minerales pues van a variar dependiendo de las diferentes características del individuo, ¿verdad? Si se trata de un hombre, si se trata de una mujer, diferentes características étnicas, de la edad también, y también entre los miembros deportistas, ¿verdad? No es lo mismo medir una persona que hace gimnasia con una persona que hace fisicoculturismo, con una persona qué sé yo, que forma parte de un equipo de fútbol, e incluso dentro del mismo equipo no se pueden hacer las mediciones, o no se puede tomar en forma arbitraria esas mismas mediciones, porque no es lo mismo medir a un equipo de fútbol, a un delantero, a un portero, entonces pues son cosas diferentes. ¿Okay? Ahora, con cambios en la composición corporal por la edad, existen diferentes factores que se relacionan con estos cambios. ¿Okay? Dentro de estos factores hay que tomar en cuenta la genética, los factores hormonales y los factores ambientales. Los factores genéticos son como los más importantes, ¿okay?, porque son los que ejercen una mayor influencia en este sentido. Los hormonales y ambientales pues dependen mucho de la edad y también de los hábitos del individuo. ¿Okay? Cuando nosotros nacemos, prácticamente somos una pelotita de agua y de grasa, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el porcentaje de grasa comienza a disminuir, ¿okay?,
más o menos como a los, por ahí de los 5 o 6 años, y luego comienza a aumentar y aumentar, aumentar, y luego vuelve a bajar en la adolescencia, ¿okay? Siendo el pico máximo en mujeres entre los 11 y 12 años, y en los hombres como entre los 12 a 16, ¿okay? Que es donde tienen menos porcentaje de grasa y mayor porcentaje de masa libre de grasa. A partir de este punto, conforme la persona va envejeciendo, el porcentaje de grasa va aumentando en forma directamente proporcional. ¿Okay? El problema con el envejecimiento, ¿okay?, es que conforme la persona se va haciendo más viejita, ¿verdad?, estos porcentajes de masa grasa van quedando más, va siendo más difícil de manejar o más difícil de movilizar, más que todo por la pérdida de masa libre de grasa, específicamente masa muscular en la persona adulta. ¿Okay? Sobre todo en los hombres, porque los hombres perdemos masa muscular más rápido que las mujeres. ¿Okay? Aproximadamente una tasa de 1.5 más rápido que las mujeres. Estas variaciones es importante tenerlas en cuenta para efectos prácticos. ¿Okay? Ahora, con respecto a las características propias de los individuos, que serían factores genéticos más que todo relacionados con la etnia, también tienen sus características, sus diferencias. Como ustedes pueden ver en ese gráfico, los afroamericanos son los que tienen un mayor porcentaje de índice de masa libre de grasa, ¿verdad?, que se mantiene a lo largo de la edad, con respecto a los hispanos, los caucásicos y los asiáticos, ¿verdad? Esto por el hecho de que las personas de raza negra generalmente mantienen una cantidad de mineral óseo mayor que los demás grupos étnicos. ¿Okay? Entonces eso hace que el índice de masa libre de grasa sea mucho mayor en ellos. ¿Okay? Bueno. Con respecto a la estructura y el rendimiento deportivo, bueno, antes de pasar a esto de estructura y rendimiento deportivo, es importante mencionar algunos otros aspectos que se me han olvidado mencionar en esta anterior, de las variaciones en la masa libre de grasa. Que estas variaciones en la masa libre de grasa, como les decía, se relacionan también con los factores hormonales. Los factores hormonales es por el hecho de que con la edad, como decía usted, disminuye la masa muscular y es sustituida por masa grasa. La masa muscular disminuye por efecto hormonal, principalmente por disminución de la hormona de crecimiento, y también por el efecto de una hormona que se produce normalmente en el músculo que se conoce como miostatina. ¿Okay? La miostatina es una hormona que induce a la atrofia muscular. ¿Por qué creen que induce la atrofia muscular con el envejecimiento, chicos? O sea, ¿por qué el mismo músculo se autosabotea? Porque es el músculo el que produce la miostatina. ¿Tienen ustedes? Ya tengo, o sea, no se relacionaría con algo de gasto energético. Con el gasto energético. Sí. Con el gasto energético, pero ¿por qué con el gasto energético? Es que, digamos, ya uno asume, bueno, lo podría asumir que, digamos, cuando ya avanza la edad, la persona, y ya va perdiendo, pues diciendo, ya como que va disminuyendo la tasa metabólica y estos factores, uno pensaría que el cuerpo busca como de alguna manera disminuirlo lo más posible y generar que otras estructuras que generan tanto gasto calórico como que vayan bajando un poquito ese gasto, por así decirlo. Pero recuerden que más bien es sustituido por masa grasa. La masa grasa tiene un gasto metabólico menor, o sea, gasta menos energía.
Entonces, sí, el principio es ese. Si el músculo, algo así de fácil, algo tan fácil como decir, si el músculo no se está usando, ¿verdad? Como es un tejido que gasta tanta energía, entonces, lógicamente hablando, ¿verdad? Entonces el organismo lo que hace es que simplemente reduce su masa, ¿ok? Y lo sustituye por tejido que gasta menos. En este caso es el tejido fibroso, el tejido graso, ¿verdad? Por eso que con la edad el individuo gana grasa y pierde masa muscular. La forma que se supone que se tiene para prevenir esto es mantener la actividad física, pero con la edad va siendo más difícil pues, mantener la masa muscular en los individuos conforme uno se va haciendo viejo, sobre todo después de los 50 años. Entonces, es más, cuesta más, o sea, si un individuo a los 25 años no le costaba nada mantener su masa muscular, ¿verdad? Cuando tenga 40 años va a tener que trabajar el doble para poder manejar esa masa muscular que tenía a los 25, y cuando llegue a los 50 todavía más. ¿Okay? Entonces, cada año que pasa haciendo más difícil para el individuo mantener la misma masa, porque implica un mayor esfuerzo. ¿Okay? Y generalmente, otra cosa importante que hay que tomar en cuenta aquí es que cuando se pierde masa muscular y posteriormente es regenerada o sustituida, el organismo tiende a sustituir o a regenerar la masa muscular por fibras lentas en lugar de fibras rápidas. Y eso también se relaciona con las condiciones en las que este individuo ya no está manejando su masa muscular, ¿verdad? Que aunque mantenga su masa muscular, el porcentaje de fibras rápidas está disminuido. ¿Okay? Bueno, ahora, estructura ósea y rendimiento deportivo. Bueno, aquí, en esta parte de estructura ósea y rendimiento deportivo se basa más que todo en la importancia de las dimensiones, la forma y la proporcionalidad del organismo para desarrollar ciertas actividades físicas, ¿okay? Dependiendo de su estructura, ósea. ¿Okay? Se dice que un individuo que no tiene una proporción entre la estatura y su masa ósea, ¿verdad? No puede ganar una masa muscular adecuada. ¿Okay? Generalmente tiene que haber una proporcionalidad entre la estructura ósea, es decir, la masa, el volumen de los huesos, ¿verdad? La estructura ósea, con respecto a la masa corporal total, que incluye la masa muscular. Y esta proporción de hueso depende también de la estructura. Se dice que una persona entre mayor estatura tenga, mayor masa ósea va a tener, y por lo tanto su masa muscular va a ser mayor, y por lo tanto su masa corporal total también. ¿Okay? Eso es lo que se le llama el escalamiento corporal. ¿Okay? Entre mayor sea su estatura, mayor su masa ósea, y consecuentemente mayor su masa muscular. ¿Okay? Ahora, para efectos de mantenimiento de esta proporcionalidad, se han hecho estudios entre los diferentes tipos de ejercicio, cuál de ellos mantiene más, ¿verdad?, esta proporcionalidad, si el ejercicio aeróbico o el ejercicio anaeróbico. Y pues de ellos el ejercicio anaeróbico es el más indicado para mantener este escalamiento corporal. ¿Okay? El ejercicio anaeróbico, es el que mantiene esta proporcionalidad, es decir, esta masa ósea con un mayor, con un mayor índice que el ejercicio aeróbico. ¿Okay? Es decir, es más importante
la intensidad que la duración, en este caso. ¿Okay? E incluso si tiene que ver con el grado de intensidad. ¿Okay? Se ha visto que si el individuo está haciendo, qué sé yo, ejercicio anaeróbico a muchas repeticiones, a poco peso, ¿verdad? Eso no está dejando suficiente ganancia en masa ósea, que si realizara ejercicio a poca repetición con mucho peso. ¿Okay? Entonces, se puede decir que la masa ósea y por lo tanto el escalamiento corporal es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio anaeróbico que se esté llevando a cabo. Ahora, todo eso que acabo de decir, chicos, tiene una gran influencia genética. 80% de las características de un organismo depende de su genética, ¿verdad? El 20% dependería de ese escalamiento, de esa actividad física que realiza. Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta, no todos los... ¿Cómo están? Una cosa muy rara, aprovechando que me mandaron un mensaje, sé que están teniendo problemas con el termómetro oral, estamos siendo descontinuados. Y las personas que han ido a alguna farmacia, ¿les han ofrecido alguna otra opción del termómetro? La de digital. Digital. ¿Cuántas personas digitales? Como servicio. Ok, entonces no se preocupen. En ese caso, déjenme ver, porque yo creo que posiblemente nosotros, creo que ese tipo de termómetros sí tenemos en el departamento. Entonces, si fuera digital, lo que hacemos es que simplemente llevamos de acá, que serían axilares, obviamente. Y entonces lo que haríamos sería darles como a los hombres y mujeres, y ustedes lo utilizarían limpiando el termómetro cada vez que lo usen. Igual yo pienso llevar alcohol, pues ustedes lo pueden limpiar con alcohol para estar usando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿tienen el termómetro oral en sus casas? ¿Tienen alguno? Llévenlo perfecto, no hay problema, pero no se compliquen, no lo busquen, nada más no me encargo de buscar eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Pues digamos. Profe, hay que llevar gabacha, ¿no? No, ni locos. Créeme que si me fuera ni siquiera llevaría gabacha al laboratorio de acá, pero por protocolo de la escuela tienen que seguir llevando. Pero eso tal vez eventualmente lo eliminen, en el sentido que ustedes tengan gabacha en ese laboratorio. Pero para tu prueba no, de hecho lleven la ropa más cómoda que tengan, o sea, no vayan en jeans, o sea, porque se cocinan en serio. O sea, si van a Turridge no es un lugar fresco. Entonces, si pueden, vayan en short, lleven ropa de cambio y la ropa deportiva que necesiten. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes lleven igual su producto de hidratación, porque puede que vayan a necesitar hidratación al final del laboratorio. O sea, yo estoy contabilizando más líquido, pero líquido que falle, entonces vamos a ver. Y alimentos y todo, ustedes pueden llevar los suyos, o si no, en teoría, una sede de deteriorarlo hasta las horas que está funcionando. ¿Verdad? Y si no, igual ahí cerca del restaurante, no tenemos mucho tiempo, porque terminado el laboratorio, casi como que termina y nos venimos. Y hoy en el transcurso del día les mando un mensaje por mediación diciéndoles las paradas técnicas del bus, que se supone que sale de aquí, ¿verdad? Pero tal vez vamos a tener una parada en los tribunales de Cartago y una en Paraíso. Pero eso se los confirmo ahora en el transcurso del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No. Listo, gracias, Eric. Hasta luego. Chicos, en serio, vayan con ropa. Muy como abanico negro. Bueno, entonces está mencionando lo de la influencia genética, porque actualmente se han determinado que existen genes ya predeterminados en el genoma humano que establecen las características del individuo desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta que hay personas que son aptas para una actividad física, pero no son aptas para una actividad física por más que el individuo lo quiera. ¿Okay? Entonces, es una cuestión que es importante hacerle ver a los pacientes o a los deportistas, o a los que quieren iniciar un deporte. Ahora, vamos a ver si con los chicos, esto es rapidísimo. A ver, métodos para valorar la composición corporal. Hay 3 tipos de métodos. Tenemos los métodos directos, los indirectos y los doblemente indirectos.
Los métodos directos son los que se realizan en cadáver, obviamente, porque lo que se hace es que se toma el cadáver y en la disección lo que se hace es que se separa el cadáver en sus diferentes componentes. Es decir, el patólogo llega y comienza a llegar el cadáver y comienza a quitarle la piel, a quitarle la grasa, a quitarle los pulmones, el hígado y todo, ¿verdad? Entonces todo eso, agarra todas las vísceras y las pesa, agarra toda la piel y la pesa, agarra los huesos y los pesa, agarra los músculos y los pesa. Pues eso es un poco complicado, ¿verdad? Estamos hablando de que ese estudio se hizo en una universidad de Bélgica con 25 cadáveres, ¿verdad? Fue una bretería de ¿verdad? No sé quién se animó a hacer todo eso. Me imagino que fueron varios estudiantes y profesores para establecer un promedio, ¿verdad? de esta composición. Sin embargo, tiene varias limitantes. Primero, se utilizaron hombres y mujeres, sí, pero se utilizaban hombres y mujeres entre 55 y 85 años, o sea, ya eran grandecitos. Entonces, pues no se pueden aplicar para toda la población. ¿Ok? Y segundo, que obviamente existen las limitaciones éticas legales para llevar a cabo este tipo de estudios. ¿Ok? Ahora no voy a llegar y decir, mira, se murió el pila de 15 años, voy a agarrarlo para descargarlo, para sacarle todo lo que tiene y ver cuánto tiene de grasa y de huesos y de músculos, ¿verdad? Pues, como que no, ¿verdad? Primero que también el hecho de que no sean de todas las etnias, no quiera como la etnia del pueblo. Sí, además de que, exactamente, porque como fue en Bélgica, los que se murieron allá pues eran europeos y pues no se puede aplicar a toda la población. Entonces todo ese trabajo no se puede decir que no sirvió para nada, digamos que sirvió para ellos. Entonces nosotros vamos a utilizar los indirectos. Es importante saber que los indirectos lo que establecen es una estimación, chicos, y se toman como los gold standard. Antes, lo que se tomaba como el gold standard era lo que hacíamos en la piscina, ¿se acuerdan? Que íbamos a hacer, nos sumergíamos en el principio de Arquímedes, de desplazamiento de agua, pero pues ya no lo hacemos, no sé por qué, ¿verdad? Era bastante divertido hacerlo, pero ya no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, se utilizan ahora los métodos indirectos como lo son la absorcionología dual de rayos X, que es lo que ustedes conocen como DEXA, ¿verdad? La pletismografía por desplazamiento de aire, que ustedes conocen como el POPOR, y el 3D scanning. ¿Okay? Todos estos métodos lo que estiman es la densidad corporal, tomando en cuenta, chicos, que la grasa tiene una densidad de aproximadamente 0.9 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Y la masa no grasa en promedio tiene una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ustedes saben que densidad es masa entre volumen. ¿Okay? Entonces, estos métodos indirectos lo que hacen es que establecen el volumen. ¿Okay? Y la masa es fácil de determinarlo porque es lo que no tiene como peso. ¿Okay? Entonces, se hace esa división y se establece una densidad. Y luego, una vez obtenida la densidad, a través de la fórmula de Siri, esa fórmula ustedes me imagino que la han escuchado, ¿okay? Se determinaría, entonces se determinan los porcentajes de grasa. ¿Okay? Entonces, chicos, esos indirectos, eso es lo que hace, estimar densidades. ¿Okay? Y el doblemente indirecto es el que ustedes conocen como la bioimpedancia
Y también está el de los pliegues, ¿verdad? Que es la antropometría. Bueno, el de los pliegues y el de los circunferencias, eso también se toma en cuenta. ¿Ok? Que se llaman doblemente indirectos porque además de que se está haciendo una estimación de una medición, se requiere la aplicación de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, estas ecuaciones que ustedes ahora las van a ver, ¿okay? No tienen que aprendérselas, chicos, se los digo, no tienen que aprendérselas, yo se las voy a poner en el examen, tienen que saber en qué momento aplicarlas. ¿Okay? Si fuera el caso. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa con la absorcionometría dual de rayos X. En este caso, en la absorcionometría dual de rayos X, lo que se hace es que se toma el principio de, en general, todos estos métodos, ¿verdad? Los métodos indirectos, lo que toman en cuenta son factores físicos, químicos y de imagen, ¿verdad? En este caso, la absorcionometría dual de rayos X es más que todo una medida de imagen, ¿ok? Y se toma en cuenta la capacidad que tienen los fotones de rebotar o de pasar directo, dependiendo de la energía que lleven, a través de las diferentes densidades de los tejidos del organismo. ¿Entendido? Entonces, ustedes pueden ver en el dibujo de allá arriba, ese tubito que está ahí como con una pancita al medio, eso es un cátodo. Entonces, cátodo lo que produce son rayos X a diferentes intensidades, es decir, con diferentes grados de energía. ¿Okay? Entonces, dependiendo del grado de energía, entre más energía tenga un rayo, una fuente de fotón, más va a atravesar las estructuras o los tejidos. Y entre menos energía, pues obviamente va a rebotar más. Entonces, basado en eso, lo que hace el equipo es aplicar una fuente de rayos X sobre el organismo a diferentes intensidades o diferentes grados de energía, y se establece cuáles rayos rebotaron y cuáles rayos no rebotaron y pasaron directo. ¿Okay? En este caso, chicos, bueno, el individuo se está exponiendo a rayos X, que son rayos que en realidad, chicos, al ser de alta energía pueden producir problemas relacionados con cáncer y con otro tipo y con quemaduras. Pero los rayos X que aquí se aplican son, en realidad, las oscilaciones de rayos X que se utilizan aquí son muy bajitas. Tanto así que incluso el individuo la persona que lleva a cabo el estudio no necesita tanto estar utilizando el equipo de plomo, el traje de plomo, porque es bien incómodo utilizar el traje de plomo. No se necesita estar en una habitación emplomada, ¿verdad? Aquí creo que el que hay aquí sí necesita, sí le tienen en una habitación, ¿verdad? Porque es una cuestión ya de legislativa, ¿verdad? Todos mis rayos X tienen que estar con paredes forradas. ¿Okay? Pero en realidad la cantidad de rayos que se emiten no van a producir mayor problema. Obviamente si es una mujer embarazada, definitivamente no. ¿Okay? ¿Sí, no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el DEX? Bueno, es que la ventaja es que puedes estimar el total de la composición corporal, pero puede ser incluso por segmentos. Y se puede aplicar a todas las edades. ¿Okay? Es importante establecer la diferencia entre como los rayos X rebotan contra los tejidos más densos, en este caso el hueso. Es importante tomar en cuenta las diferencias entre la cantidad mineral ósea y la densidad mineral ósea. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre cantidad y densidad? ¿Qué diferencia en esos conceptos? Primero que
tercer número, y eso es cuán agrupado está. Ah. ¿Cuál sería la mirada ahí entonces? Entonces, si usted me dice cuán agrupado está, se necesita de una medida específica, ¿verdad? Si yo hablo de cantidad, simplemente es en gramos, ¿verdad? ¿Cuántos gramos del tejido óseo? Pero la densidad sería cuántos gramos por centímetro cúbico. Porque es importante la medición del tejido óseo. Ve que aquí le damos importancia al tejido óseo. No es lo mismo que vimos hace un rato, ¿verdad? Las características que tiene el tejido óseo relacionadas con la masa muscular. Y aquí, chicos, el tejido óseo, hay que tomar en cuenta que en una persona delgada, ¿verdad? Una persona delgadita promedio representa entre el 14 al 18, 19% del peso corporal, todo lo que es el hueso. Y del hueso como tal, ¿verdad? Del esqueleto como tal, el 40% lo determina la matriz mineralizada, nada más. El resto, es decir, el 60%, corresponde a estructuras asociadas a la matriz mineralizada, es decir, a colágeno, elastina, células, vasos sanguíneos, nervios, agua, etc. ¿Entendido? Entonces, eso también se toma en cuenta en esta medición. Es útil para medir varios índices, como lo es el índice de masa magra appendicular, que en este caso lo que se hace es que se mide, eso de masa magra, quitémoslo, pongámoslo en masa libre de grasa appendicular, lo que se mide es la masa libre de grasa dividida entre la estatura al cuadrado. ¿Okay? Es un índice que se utiliza sobre todo en personas ancianas para determinar el grado de sarcopenia o la evolución de la sarcopenia. ¿Okay? El índice de masa libre de grasa, en el libro dice masa magra, de hecho en el libro dice índice de masa magra blanda, dice, ¿no? Sí. Entonces, para yo escribirlo, yo debería poner índice de masa libre de grasa. Mejor usamos masa libre de grasa. ¿Okay? En el libro ustedes van a ver que estos términos los utilizan como forma indistinta, ¿verdad? Utilizan masa magra blanda o masa libre de grasa, ¿verdad? Entonces eso tiende a producir cierta confusión. Para efectos prácticos y para efectos de examen, masa libre de grasa. ¿Entendido? Entonces, el índice de masa libre de grasa, en este caso, es la división entre esta masa con la estatura. Y esto es un índice que es una estatura al cuadrado, ¿verdad? Este índice se utiliza para determinar grados de estados nutricionales y evolución de ciertas enfermedades, como por ejemplo el síndrome metabólico, síndrome poliquísticos o algunas otras enfermedades crónicas como la diabetes. ¿Okay? El índice de masa masa grasa, es lo mismo, pero utilizando la masa grasa dividida entre la estatura al cuadrado. Y además se agrega el tejido adiposo visceral, donde aquí se miden los porcentajes de grasa en individuos tipo ginecoide o androide, ¿verdad? En este caso sería mujer u hombre, ¿verdad? O el tejido adiposo visceral como una relación entre la circunferencia y la estatura. Circunferencia abdominal de estatura. Estos son índices importantes para determinar lo que es el riesgo cardiovascular. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tiene la dislexia? Pues en realidad las indicaciones que se pueden realizar en cualquier individuo es muy útil para establecer todos estos índices, ¿verdad?
Y las únicas contraindicaciones es que la persona, que sea una mujer embarazada, ¿verdad? Se tiene que cumplir ciertas cositas, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo esta medición. Primero, sí, Personas que tengan como algún tipo de cáncer o tumores pueden hacer igual. sí, porque en realidad la energía que produce es muy bajita y es por un corto tiempo, ¿verdad? Entonces, eso no le va a producir mayor efecto sobre la patología que tengan de fondo. ¿Ok? Entonces, chicos, las únicas cosas que hay que tomar en cuenta aquí es que el individuo, bueno, tiene que cumplir ciertas características, ¿verdad? Que no que esté en ayuno, que no haya hecho ejercicio recientemente, que esté bien hidratado, ¿verdad? Y además de eso, que hay que usar ropita chiquitica, ¿verdad? Si es una persona que hace ejercicio y que es un deportista, pues para ellos no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de que ustedes le van a hacer un DEXA a una persona obesa, pues eso sí puede ser cierto problema, ¿verdad? Entonces, y también el otro problema es el tamaño de la camilla, porque esa camilla tiene una medida estándar, que es como de 2 metros. Sí, pero hay deportistas que tienen un par de 2 metros. Entonces, si pasa de eso, no se puede hacer un DEXA, porque no alcanza la barra. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora con la pletismografía por desplazamiento de aire. Esto de la pletismografía por desplazamiento de aire se basa en la ley de Boyle. ¿Qué decía la ley de Boyle? A ver, ¿quién se acuerda? La del casi subió o no era. No, esa es la ley de Boyle. Recuerde que la ley de Boyle dice que si yo tengo un compartimento con determinado volumen de gas en su interior, si yo aumento el tamaño del compartimento, disminuye la presión de ese gas. Y si yo disminuyo el tamaño de ese compartimento, aumenta la presión de gas en forma proporcional. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, es más o menos la pletismografía por desplazamiento de aire es más o menos como el mismo principio de Arquímedes, pero en lugar de tomar del principio de Arquímedes toma en cuenta el agua, el desplazamiento de agua, pero aquí lo que se toma en cuenta es el desplazamiento de aire, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que el individuo lo que hace es que se mete en una cámara, ustedes ven ahí, y esa camarita en la parte posterior tiene una presión de aire que es la presión de referencia. Y cuando el individuo se mete, pues entonces la presión donde está el individuo, que es la cámara que se mide, cambia la presión que tenía. Entonces el equipo lo que hace es establecer la diferencia entre la presión de la cámara de referencia con la presión del aire de la cámara cuando el individuo está en el interior, ¿verdad? Entonces, a partir de esta diferencia, aplicando esa ley de Boyle, entonces se establece un volumen corporal. Recuerden ustedes que hay que sustraer en este caso el volumen pulmonar total. ¿Okay? Entonces hay que hacer esa medición además. O sea, el individuo tiene que hacerse una espirometría antes, o el mismo equipo, algunos ya traen espirómetro asociado, y lo que se mide es la capacidad vital. Y recuerden ustedes que la capacidad vital además queda un volumen residual, y ese volumen residual es estimado porque el volumen residual no se puede medir directamente. Recuerden ustedes que el volumen residual corresponde al 20% de la capacidad pulmonar total, ¿verdad?
entonces ustedes hacen ese ajuste. ¿Ok? Una vez que se determina el volumen corporal, ¿verdad? El individuo tiene un peso ya y se establece entonces una densidad, se aplica la ley, la fórmula de Siri y ya se conoce el porcentaje de grasa. ¿Ok? Siempre restando ese volumen pulmonar. ¿Ok? ¿Qué requerimientos tiene? Bueno, primero el requerimiento más importante es que el individuo quepa en la cámara, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una limitante. Si el individuo está muy grande o es muy gordito, pues si no cabe en la cámara no se puede, ¿verdad? Y lo otro es que el individuo tiene que usar una gorrita especial, puramente como las que ustedes usan cuando van a nadar. Tiene que estar así como si se fueran a meter a la piscina, pero lo que desean a meter es en la cámara. Tienen que usar ropita chiquitica y el burrito y toda la cuestión, y meterse así en la cámara, ¿verdad? Porque el pelo y la ropa pueden variar estos volúmenes. Entonces, esos son los limitantes de aquí. No hay muchos, el único que se conoce es el Botford, ¿verdad? De los fabricantes de este tipo de cámaras. ¿Okay? Bueno, y entonces pasamos ahora a el thread scanning. El thread scanning, ¿verdad? Estima la densidad corporal a partir de la medición del volumen corporal mediante la aplicación de luz infrarroja o luz visible al cuerpo del individuo estando de pie. En este caso, pues, el individuo lo que se hace es que se coloca sobre una plataforma y la luz lo que hace es que lo escanea, dando un rodeo del individuo, o algunas veces lo que hace el individuo es dar vuelta. Entonces, lo que hace la luz, bueno, hay dos tipos de thread scanning. Está el SL, ¿verdad? Que es el Structural Light, o el TOF, ¿verdad? Que es el tiempo de vuelo, que son dos tipos de thread scanning. En el Structural Light lo que hace el rayo de luz es que mide la deformación de la luz sobre la persona, ¿okay? Mientras le está dando la vuelta, ¿okay? Y establece puntos, y de esa forma al establecer puntos sobre el cuerpo de la persona en cada deformidad que encuentre, entonces lo que va es estructurando o formando un avatar, ¿verdad? Una imagen en la computadora. Y el TOF, ¿verdad? Que es el time of flight, lo que hace los fotones de luz es que lo que mide el aparato es el tiempo de rebote del fotón contra la superficie corporal. ¿Entendido? Entonces, pues igual va a crear un avatar en la computadora, ¿verdad? Una imagen de la persona. Y entonces, a partir de este avatar se establece el volumen, y pues estableciendo el volumen, contra el peso se establece la densidad, ¿verdad? Entonces vean que siempre va a medir las densidades. ¿Okay? ¿Qué requerimientos tiene? Bueno, los requerimientos que tiene es que pues, igual la persona tiene que estar en ayunas, tiene que hacer una expiración y botar el aire mientras están haciéndose el estudio, y además tiene que estar con ropa holgada, ropa chiquitita, ¿verdad? Pegada al cuerpo, y no haber hecho ejercicio poco tiempo antes de hacerse el estudio. Entonces, tiene unos requerimientos especiales. Y vamos ahora con los doblemente indirectos. Entonces, la bioimpedancia, chicos. En la bioimpedancia, el principio que se toma en cuenta es la capacidad que tienen los tejidos de resistirse al paso de una corriente eléctrica. Cuando ustedes se colocan sobre un aparato de bioimpedancia, como la manita que tenemos nosotros arriba, cualquier equipo, ese equipo lo que está enviando es una corriente eléctrica muy bajo voltaje a través de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, esa corriente eléctrica
va a encontrarse con diferentes estructuras a diferentes densidades que tienen diferentes resistencias a esta corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, al ser una corriente eléctrica alterna, el instrumento lo que hace es que mide estas diferencias entre la ida y la llegada de la corriente eléctrica. ¿Okay? Y una vez establecidas estas diferencias, pues entonces se logra medir, o se sabe que el tejido, cuáles son los tejidos que dejan pasar más la corriente y cuáles son los que logran los que permiten pasar menos la corriente, ¿verdad? Entonces ustedes saben que si hay células atravesadas o células grasas, pues la corriente va a durar más en pasar que si se trata de una corriente, que si se trata de un tejido que es más líquido que otra cosa, ¿saben? ¿Okay? Entonces, los instrumentos de análisis hay varios. Ustedes han visto que hay unos de ustedes se ponen de pie, hay otros que ustedes lo agarran con las manos, y otros de los dos. En los que se ponen de pie, generalmente ellos vienen como nada más como en la parte inferior. Los que se agarran con las manos nada más, ellos nada más vienen como en la parte superior. Entonces lo ideal es que sea el equipo que une las dos cosas. Como la que estamos ahí. ¿Entendido? Establece esta impedancia tanto el tren superior como el tren inferior. Una vez que se determina esta resistencia, ¿verdad?, a la corriente alterna, el mismo equipo aplica ecuaciones, ¿verdad? Y al aplicar las ecuaciones determina el porcentaje de grasa. Esas ecuaciones está el ángulo de fase y el análisis de vectores, que son, no viene a explicarlo, ¿verdad? Porque es un poco complicado. En realidad es un orden que hacer ustedes porque es la base. ¿Okay? Y por último tenemos la antropometría. Entonces, la antropometría, ¿qué es la antropometría? Caliente, ¿verdad? Sí, ya lo estoy sintiendo ya. Buscando la vaina. Bueno, porque se va a caer, weón. Desde atrás. Tiene miedo, no Se muere Chris, nada más, más. Sí, sí. Y si mata a alguno de ellos, no hay cuál, la verdad, pero yo no. No, chicos, ya vamos a terminar, pero sí, digamos que ya terminamos. Yo creo que sí, está diciendo, sí. Con la suerte Cris. Igual le cae atado. Así el problema le pone. Con la suerte Cris se cae. ¿Ah? Sí, pero yo estoy sentado porque la verdad es que levántale las cosas a la mañana. Apenas para volver a llevar aquí adentro otra vez. Apenas para volver a llevar aquí adentro otra vez. La antropometría es una palabra griega que quiere decir simplemente medición del cuerpo humano. ¿Verdad? Esa es la definición específica de antropometría. Se van a utilizar diferentes instrumentos antropométricos como la cinta, el es el para medir los pliegues. Es que eso lo rebote. Entonces, existen varios modelos antropométricos, pero la mayoría de los modelos antropométricos lo que hacen es medir simplemente determinar el modelo bicompartimental. ¿Sí? Determina grasa y masa libre de grasa. ¿Okay? Eso es lo que hace. Bien, hay otros modelos que son modelos de fraccionamiento que pueden utilizar hasta 5 compartimentos, pero eso no se utilizan aquí. Nosotros lo que hacemos es el bicompartimental. A través del bicompartimental establecemos la densidad corporal y con la densidad corporal aplicamos la fórmula de Siri, y aplicando la fórmula de Siri entonces establecemos el porcentaje de grasa. ¿Okay? Entonces, chicos, hay varios indicadores relacionados con la composición corporal que se pueden medir por este método, como es el somatotipo, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver ahora, si es ectomorfo, endomorfo, mesomorfo y todo eso se puede medir con antropometría.
el índice de músculo óseo, el índice de masa corporal, la simetría de pliegues, el perímetro de cintura, el índice de cintura de cadera, el perímetro del cuello, la masa de grasa total. Todos estos son parámetros que se establecen por antropometría. Y entonces, chicos, aquí están las fórmulas. Entonces, Todo bien, ¿ah? Vean ustedes, chicos, que esas fórmulas, sí, las fórmulas de Dorning, las fórmulas de Jackson Pollock y las fórmulas de Brook, lo que establecen son densidades, ¿sí? A partir de la sumatoria de pliegues. La de Dorning es como la que se utiliza más en personas con atletas. La de Jackson Pollock es como la más común, la mayoría de la población. Y la de Brook es la que se aplica más en niños, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, yo les puedo poner a ustedes cualquiera de esas y ustedes tienen que elegir cuál es la que les sirve dependiendo de el paciente que yo les ponga en el caso del examen, ¿verdad? No tienen que aprenderse la fórmula porque se aprender eso. Yo no lo sé, ¿verdad? Ni siquiera tampoco la voy a aprender, ¿verdad? Entonces, una vez que se sepa la densidad a partir de los pliegues, se calcula la masa el porcentaje de masa grasa con la fórmula de síntesis. ¿Verdad? Entonces, el porcentaje de masa grasa es 4.95 sobre esa densidad establecida en nuestro 5%, es muy fácil, el porcentaje de masa grasa 530 que se va a incorporar en nuestro 89, que estos son para individuos de raza negra. ¿Okay? Una vez establecido, entonces, una vez establecido el porcentaje de masa grasa, chicos, ustedes pueden hacer mediciones. A ver, si yo les pongo un ejemplo de pregunta, yo les digo, ustedes están, necesitan hacer una determinación de la masa libre de grasa, ¿verdad? De un niño de 8 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Utilicen la fórmula de Brook para establecer la densidad. Luego, establecen el porcentaje de masa grasa, ¿verdad? Me voy a volver a la fórmula de Gini. Ahora, también para el porcentaje de masa grasa hay fórmulas para niños y adolescentes que no las puse ahí, pero hay una tabla completa de fórmulas por cada edad, por lo cual no tienen que aprenderse. Establecen la fórmula y determinan el porcentaje de masa grasa. Entonces, a partir del porcentaje de masa grasa y teniendo el peso del paciente, ustedes establecen por regla de 3 la masa libre de grasa, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, si el paciente mide, si el paciente pesa, qué sé yo, 35 kilos, entonces 35 kilos es el 100%, ¿verdad? Y si además el porcentaje de masa grasa les dio, qué sé yo, bueno, puede tener un 20%, entonces X es un 20%, hacen la regla de 3 y establecen cuánta masa grasa tienen. Hacen una resta, ¿verdad? Y establecen cuál es la masa libre de grasa que tienen. ¿Cierto? Entonces es un análisis matemático bastante simple. ¿Okay? Que la masa libre de grasa es igual al peso corporal menos la masa grasa. 20 kilogramos es el peso corporal en kilogramos por el porcentaje de grasa. Luego una pregunta. Sí. Es que hay dos fórmulas para porcentaje de masa grasa. Sí. ¿Cómo funciona cada una o cuál se usa? Eso es lo que acabo de decir, porque una es para, pero No sé, no escuché. Eso podría haber dado está hablando de... Estaba bailando. eso lo podría volver a explicar. Sí. Que con estas fórmulas se establece densidad, es decir, es nada más.
Luego ustedes, a partir de esta densidad, aplican la fórmula, ya sea para personas caucásicas o para personas de raza negra, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la raza que ustedes tengan de paciente. Y con eso determinan el porcentaje de masa grasa. Con el porcentaje de masa grasa, ustedes miden la masa grasa en kilogramos, tomando en cuenta el peso corporal multiplicado por la masa grasa dividido entre 100. Entonces, con la masa grasa, ustedes pueden determinar la masa libre de grasa por sustracción, es decir, restando el peso del cuerpo total del peso del individuo, esa masa grasa. Entonces, ustedes con eso ya saben. ¿Es importante para qué? Pues es importante para establecer el grado de obesidad con nutrición. Ahora, chicos, estos que están aquí son otros parámetros que se pueden utilizar. Sumatoria de pliegues. Esto que está aquí es sumatoria de pliegues. Vean que en algunos casos se utilizan 3 sumatorias, en otros se utilizan 4 sumatorias de pliegues, en otros 5 sumatorias. Depende de ello. ¿Okay? Entonces, ve que aquí son 6, incluso 6 pliegues los que se están usando. ¿Okay? Entonces va a depender mucho de la fórmula. Esta es la fórmula de Yucas para determinar la estimación del porcentaje de masa grasa en el modelo bicompartimental. Esa fórmula de Yucas establece 6 pliegues, chicos. Es un poco complicado porque también 6 pliegues. Bueno, ya uno con la práctica ya agarra los 6 pliegues. De igual manera, si solo mide densidad. Y solo densidad. Pero sí es como más específica porque está midiendo los pliegues, sobre todo la nueva. La nueva, digo yo, el 74, que fue el año de mi nacimiento. Ok. Ahora, ¿qué otras mediciones corporales se pueden utilizar a través de estas mediciones antropométricas? Bueno, se pueden utilizar el modelo de 5 compartimentos, que es el tejido de la piel, a través del peso corporal de estatura, el tejido adiposo por medio de pliegues, el tejido muscular por perímetros, el tejido óseo por diámetros y el tejido residual por perímetros de cintura, tórax y antero-posterior y tórax transverso. ¿Okay? Todo eso se logra con antropometría. No se necesita un equipo que le mida a uno, pues, o lo escanea a uno, sino que eso se logra con antropometría. Y lo mismo con ¿cómo es? El somatotipo. Vean ustedes que a través de los pliegues se puede determinar si es endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, y de acuerdo a ese mesotipo, ustedes colocan en esta tablita, no se esté cayendo el puntico, y donde está el puntico se le dicen si es ectomesomórfico, si es mesomorfo balanceado, si es mesoendomórfico, ¿verdad? Y a través de eso, pues eso también se relaciona con las capacidades físicas del individuo para el desarrollo de entonces, para efectos generales de examen, ustedes saben cómo va a preguntar, ¿verdad? No se preocupen aprenderse las fórmulas, pues la pregunta de los es pues, saber a quién tiene que aplicar la fórmula. Esto es nada más de índice de masa corporal, eso para mí no significa nada. Que a mí me dijeron obeso, pues en ese índice de masa corporal me dio un colerón, que me dijo que estaba obeso, ¿verdad? Así no sé qué relaciona con el porcentaje de grasa. ¿Okay? Pero es una medición que sigue utilizando la Organización Mundial de la Salud y que también se utiliza en la caja costarricense.